Sin duda que la noticia económica del día ha sido la presentación del informe de política monetaria de diciembre. Queremos seguir analizando las distintas proyecciones junto al expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Roberto, no sé si se concuerda conmigo en que este IPOM presentado ante la Comisión de Hacienda del Senado no trajo muchas novedades, sino que más que nada confirmaciones, tanto del mercado como de analistas, y no sé si quizás trajo confirmaciones para lo que usted pensaba en términos de crecimiento, de tasa de interés. ¿Cómo vio este último IPOM del año? Yo comparto lo que usted dice, yo diría que no hay muchas novedades respecto a lo esperado. Yo diría que quizás lo más discutible y respecto a la proyección dice relación con el crecimiento económico para el año ya 2016. Donde si bien se bajó en medio punto el rango de crecimiento, el punto medio es 2,5% en la actual proyección, y yo diría que llegar al 2% no va a ser fácil. Es mi principal comentario respecto a las proyecciones de hoy día. O sea, se bajó, pero yo diría que habría que justificar cómo se llega al 2,5%. ¿Es demasiado optimista el Consejo del Banco Central? Yo diría que respecto al crecimiento económico es bastante optimista, sobre todo por la misma evaluación que hacen ellos del escenario internacional, que lo ven como uno de los elementos de complejidad para el próximo año, donde hay mucha incertidumbre y además por el lado interno, mientras no repunten las expectativas de empresarios y de consumidores, es muy difícil que podamos tener un crecimiento en torno al 2%. Claro, porque lo dijo varias veces el presidente del Banco Central, los riesgos externos. Todavía no se sabe muy bien cómo hacer, por ejemplo, los efectos del alza de tasa de interés en Estados Unidos. Se habló de China, se habló mucho de Brasil también. Porque Brasil va a caer casi 4 puntos el PIB durante 2015. El próximo año sería solamente menos peor de lo que es ahora. Entonces, afuera no hay mucho estímulo y adentro, internamente acá en Chile tampoco. No han repuntado todavía las expectativas, sigue habiendo mucha incertidumbre. De hecho, la inversión crecería el próximo año 1,7 puntos versus un 0,7, es decir, prácticamente igual. ¿Cómo entonces el Banco Central, a su juicio, llega a este entre 2 y 3% de crecimiento el próximo año? Porque según sus cálculos no estaría dando para ese rango. Claro, la verdad es que son importantes estas décimas de diferencia, pero tampoco estamos hablando de un mundo de diferencia. Claro. Estamos hablando de cifras razonables, pero yo diría que el Banco Central, sobre todo por su evaluación del sector externo, que yo comparto, yo creo que vamos a tener un año 2016 bastante complicado, con mucha volatilidad. Yo le diría que hay 3 riesgos muy fuertes de afuera. Uno, lo más importante para nosotros es Brasil, por el tamaño, por el vínculo comercial. El 5% de nuestras exportaciones va a un solo país, que es Brasil, que no es menor. Ese no es el tema más importante. El tema más importante es cómo va a afectar el riesgo país, un eventual deterioro de Brasil. Hay muchas agencias de clasificación que ya la están sacando de grado de inversión y colocan bonos basura. Así es, exactamente. Pero si eso se generaliza, la situación puede ser bastante complicada en términos, como digo, de riesgo país, que significa en el fondo incrementar el costo del financiamiento externo para Chile, de tipo de cambio, que significaría presiones a la devaluación, de salida de capitales. O sea, todos esos son elementos más bien complicados. Brasil es un escenario muy difícil para nosotros. El segundo escenario, yo diría que es muy complicado, es China. Aun cuando yo tiendo a ser bastante optimista respecto a China, hay un riesgo importante de una desaceleración brusca. Yo creo que está bastante incorporada una desaceleración de la economía china, pero tendría que dar una sorpresa, yo creo, muy grande. La creo poco probable, pero existe esa probabilidad, y eso también es un riesgo. Nosotros somos uno de los países del mundo más expuestos a China en materia de exportaciones. En consecuencia, una desaceleración fuerte de China, más allá de la que está hoy día incorporada en las cifras, también nos podría pegar en forma importante. Y el tercer punto es la tasa de interés en Estados Unidos, en que no es muy claro cuál va a ser la trayectoria de esa tasa el próximo año, e indudablemente en la medida en que esa trayectoria fuera muy arriba, o varias veces, digamos, se subiera la tasa, eso también le pondría presión complicada a nuestro país. Exactamente, porque el flujo de capitales se estarían yendo a Estados Unidos, salen dólares y por lo tanto sube el precio de la divisa que ha presionado la inflación. Ya vamos a hablar de la inflación. Pero en torno al crecimiento, si usted dice que el Banco Central es algo optimista entre 2 y 3, ¿en qué escenario trabaja usted como proyección? Yo estoy trabajando hoy día puntualmente con un 1,8% de crecimiento el próximo año, el cual no me es fácil llegar a él. Incluso encuentro que sería un escenario complicado llegar a él. O sea, peor que este año, porque este año cerraríamos en 2,1%. Sí, yo estoy cerrando 2 este año, pero ya son, como digo, pero estamos hablando de un 2%. Yo creo que una cosa que a mí me pareció importante, y yo creo que eso el mercado lo captó, es que hay, yo creo, hoy día un cierto grado de realismo de que la economía chilena, en la coyuntura actual, está creciendo al 2%, en torno al 2%. Puede ser un pelito por debajo, un pelito por encima, pero estamos hablando del 2%, y eso yo creo que es muy, muy significativo por todo lo que implica, que no es un desastre, no es una crisis, pero es un crecimiento muy, muy bajo. Ahora, si se cumpliera la proyección del Banco Central, ¿hay algún sector,
alguna actividad que podríamos decir que tire en algo el carro de la economía para el próximo año? ¿Algún rubro que se pueda decir con seguridad que va a estar mejor en 2016 de lo que fue en 2015? Yo diría que el rubro que se espera que sea de los más dinámicos del próximo año es el rubro vinculado a electricidad, gas y agua, que es por el lado de las ofertas, pero servicios de energía. Ahí hay gran parte de las sorpresas que hemos tenido en el margen en materia de importación de bienes de capital están vinculados al sector energético. Ahí se espera que haya incluso que se reduzca el costo de la energía, además del tema del precio del petróleo, pero se podría reducir por el hecho de que va a haber más oferta doméstica de electricidad y de energía en general. Ese es un sector que debiera ser importante. Yo creo que construcción va a seguir siendo un sector, porque todavía hay un rezago importante vinculado a todo el tema de la reforma tributaria por el lado de la construcción de vivienda. Y también yo creo que el sector público, si bien indudablemente va a ser menos dinámico el próximo año que pero va a mantener todavía una política bastante expansiva. Usted habla de la construcción, de hecho se tienen que construir todos los proyectos que ya se han vendido, de hecho también lo mencionó el Banco Central, este flujo, este importante movimiento de crédito hipotecario, precisamente antes de que ingrese a entrar el IVA en 2016. Así es, yo le diría construcción, energía, y lo tercero, que ya es un tema bien importante, y en términos más generales, yo diría que una de las cosas que yo hallo positivas que han salido a raíz de un poco de lo que ha ocurrido con China y con el tipo de cambio es que el sector transable en Chile, las exportaciones en el fondo y la sustitución de importaciones, que es un sector muy creador de empleo, ese es un sector que también crecientemente ya está en el margen adquiriendo dinamismo y debería adquirir más dinamismo el 2016-2017. Roberto, pasemos a la otra parte de esta entrevista y precisamente sobre inflación y tasa de interés. ¿Qué es lo que dice el Banco Central respecto a inflación? Que este año cerraríamos a diciembre acumulado con 4,5% y que el próximo año sería 3,8%. Aunque, si no me equivoco, 4 veces repitió el presidente del Banco Central que si bien ahora la inflación acumulada en los últimos 12 meses está en 3,9%, va a volver a estar por sobre 4% durante gran parte de 2016. ¿Usted comparte esa opinión y también cree usted que este anuncio, posibilidad de que haya 2 alzas más de la tasa de interés a 4%, precisamente para contener las presiones inflacionarias, es una medida correcta por parte del ente emisor? A ver, sobre lo primero, yo le diría, yo comparto que el primer semestre del próximo año vamos a tener casi con seguridad inflaciones sobre el 4% en 12 meses. Pero en el segundo semestre yo creo que vamos a tener una inflación algo más baja de la que tiene el Banco Central y vamos a estar, yo diría, casi todo el semestre ya en el rango meta entre 2 y 4%, perdón, que es el rango de la meta del Banco Central. Yo creo que hoy día el banco está muy jugado, digamos, muy preocupado por lo que ha significado la depreciación del peso, la devaluación, y cómo le ha impactado la inflación. Pero justamente si va a haber dos alzas de tasas, o sea, yo diría que en síntesis me parece que está bien el primer semestre, el segundo yo creo que está un poquito alta la inflación del Banco Central, sin que hayan diferencias excesivas. Lo segundo que yo diría, sobre todo está muy alta si efectivamente lo que usted señala es correcto, que es lo que se deduce por lo demás del informe y de la presentación, que habrían 2 alzas más de tasa el próximo año. Para llevar la TPM a 4%. Exactamente. Yo personalmente pienso que eso, a menos que en Estados Unidos la tasa de interés suba muy fuertemente el próximo año, cosa que también me parece muy poco probable, yo diría que subir a 4% la tasa de política monetaria en Chile es muy alto. Muy alto en términos de que se puede hacer una sobremedida para contener la inflación o en términos de freno de actividad. Yo diría que para las dos cosas. Yo creo que no se justifica para que la inflación baje al rango meta del Banco Central y ciertamente tampoco se justifica desde el punto de vista de una economía que va a estar bastante todavía fría. Ahora, ¿qué factores tenemos que estar viendo precisamente para el tema de la tasa? ¿Los IPC? ¿Tenemos que estar viendo las holguras de capacidad también? Bueno, la verdad es que el Banco Central mira esas variables y mira el tipo de cambio y mira la inflación externa y es parte del arte de hacer política monetaria mirar ese conjunto de indicadores. Yo diría que en Chile hay, y creo que el Banco Central lo mencionó hoy día, hay 2 grandes temas respecto a la inflación. Uno es lo que llamamos la inflación de no transable, fundamentalmente servicios, que está muy asociada a la inflación pasada y que ha sido muy alta y por la indexación que tiene la economía chilena, eso entra con una inercia bastante fuerte. Y el otro componente, que es la transable, ha tenido el tema del tipo de cambio. O sea, por los dos lados como que nos ha pegado. Yo pienso que en ambos casos eso debiera irse corrigiendo en forma gradual, pero bastante fuerte el segundo semestre del próximo año. Esos son los principales determinantes de la inflación y como digo, yo creo que el tipo de cambio en torno a los 700 pesos o algo más de 700 pesos no va a subir mucho más si efectivamente el Banco Central sube la tasa de interés en 2 ocasiones y yo creo que incluso hoy día los precios que estamos observando el viernes y hoy
tiene mucho que ver casi con la intervención verbal del Banco Central, ¿no es cierto?, con las últimas medidas de la tasa política monetaria la semana pasada y el IPOM hoy día. Y entonces también yo creo que eso por sí solo, yo creo que ya empieza, si uno incorpora esos precios en la inflación futura, esa inflación va a ser menor a la que está proyectada por el Banco Central. Roberto, que a poco tiempo en la entrevista, quería tocar un último tema. También se confirmó lo que se esperaba, de que el Banco Central bajó la proyección de precio promedio del cobre a $2.20 la libra, bastante menos de lo que va a cerrar este año, según el Banco Central, que es $2.50, más o menos. En promedio, sí. En promedio, exactamente, en promedio la libra. Esto también, ¿cómo golpea a un poco las proyecciones del fisco, teniendo en cuenta que el presupuesto se hizo con un precio del cobre bastante por sobre eso, y obviamente cuando se está discutiendo la glosa de gratuidad, que es un tema muy polémico y muy enredado, aparte de esto, obviamente el precio del promedio del cobre no deja de ser un dato de suma importancia. Yo diría que la proyección del Banco Central me parece a mí razonable. Yo pienso que incluso puede ser algo más bajo el precio del cobre que ellos tienen proyectado, pero me parece muy razonable. Eso unido al hecho de que, si usted recuerda, el presupuesto fiscal se hizo con un crecimiento del PIB de 2,75% para el año próximo. La probabilidad que lleguemos al 2,75 es baja hoy día, en mi opinión, y un precio del cobre también como el que se hizo el presupuesto es bastante bajo, bastante más alto que el que está proyectando el Banco Central. Por esos dos motivos que yo me atrevería a decir que el déficit fiscal del próximo año va a estar sobre el 3,5%, entre 3,5% y 4% por segundo año consecutivo, más o menos, de ese orden, que es un déficit bastante fuerte. Y ahí usted ha hecho una pregunta muy crucial. Eso es una situación, eso es perfectamente compatible con la regla que tenemos de superávit estructural o de equilibrio estructural o como uno le quiera poner, o de déficit estructural, pero la regla estructural en base a la cual se hace la política fiscal en Chile, es compatible con eso, pero también es cierto que si tenemos 2 o 3 años con déficit fiscal efectivo sobre el 3% del producto es indudablemente una señal de atención importante. Entonces yo me atrevería a decir que el 2016 es un año bastante jugado, el gobierno solicitó autorización para endeudamiento, claro. El gobierno también tiene fondos invertidos en el exterior, el gobierno también tiene fondos acumulados en caja en Chile, o sea, no hay un problema de financiamiento fiscal el año 2016. Pero estamos todavía muy atrás, pero si uno pensara ya el 2017 y no hay cambios en la situación internacional, yo creo que ahí vamos a tener una situación bien complicada para la política fiscal. Bueno, de hecho quizás se podría ya empezar a poner en duda este objetivo de Hacienda, que es de bajar en 1/4 de punto porcentual el déficit año tras año. Bueno, vamos a ver cómo dan estos números, si es que nos dan o no. Eso tendremos que verlo ya entrado 2016, obviamente con estas proyecciones que dio el Banco Central. Roberto Saller, expresidente del Banco Central, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, con este análisis del último informe de política monetaria de este 2015, terminamos la agenda de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.